¿Ok? Entonces, ¿para qué la célula se replica? ¿Por qué necesitaría replicar su proteína? ¿Qué proceso de replicación? La mitosis, ¿cierto? Si no hay mitosis, no tiene por qué haber replicación de la ADN. Entonces, pregunta, para que ocurra la transcripción, ¿primero tiene que darse la replicación o no necesariamente? Para que ocurra la transcripción, ¿primero tiene que replicarse o no necesariamente? No necesariamente, ¿cierto? Porque la transcripción es día a día, a todo momento, ¿no? Es producción de proteínas, a todo rato, ¿no? Puede ser que una prueba de oro, no está practicando mitosis a todo rato, ¿cierto? Entonces, pero necesita producir sus proteínas, necesita producir neurotransmisores. Entonces, no es un requisito indispensable para una célula. ¿Ok? Bien, ¿todas las células realizan replicación o hay algunas células que no? ¿Van a ser la excepción? ¿Van a ser la excepción o no? Hay poblaciones que no se renuevan. Entonces, principalmente la cerebral, ¿no? No todas las células realizan sí o sí. Pero la gran mayoría, sí necesitan estar replicando esa cosa. ¿Ok? Entonces, cuando hay un error de división celular, ¿cómo se llama? Con un descontrol. ¿Cómo se llama? ¿Qué ocasiona? ¿Cuál es el error de división celular? ¿Cómo se llama? ¿Cuál enfermedad? ¿Cuál? El temidísimo, ¿cómo se llama? Cuando hay una falla en la división celular, cuando hay descontrol de división celular. Las células malignas, cuando papá qué? Cáncer justamente es eso. Cáncer justamente es eso. Hay un descontrol de división celular y empieza a dividirse sin ningún tipo de control general. Ok, entonces, replicación del ADN. ¿Vale? Replicación del ADN. Primero, a ver, un reportaje. ¿Qué proteínas o qué enzimas están participando? A ver. Son de biología, bioquímica, ¿qué más? ¿Qué enzimas participan en la replicación celular? ¿Están de acuerdo? Vamos. Elicasa, ¿qué más? Girasa. ¿Qué más? Polimerasa. Primasa. Topoisomerasa es la girasa, ¿ya? ADN, polimerasa. ¿Qué más? Primasa, me dijeron. ¿Ya? ADN, polimerasa 1. ¿Qué más? ¿Cuál? Ligasa. ¿Claro? Las principales. Hay otras enzimas obviamente que participan. Y hay otra llamada las SS. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que van a participar eso? Vamos a empezar primero por las etapas. ¿Vale? Etapas de replicación. Tanto la replicación como transcripción como traducción tienen 3 etapas. ¿Vale? Bien definidas. Síntesis, iniciación, elongación y terminación. ¿Ok? Sí. Iniciación, elongación y terminación. ¿Cómo se ocurren estas 3 etapas? Vamos a empezar aquí a partir de lo siguiente. ¿Vale? Vamos a hacer primero a ver el modelo procariotas. ¿Sí? El modelo de procariotas. Es fácil de estudiar y de ver. Primero, procariotas. Características. ¿Vale? Procariotas tienen un ADN único. ¿Vale? Es un ADN circular. Y se ubica en el citoplasma. Obviamente, ¿por qué? Porque no hay núcleo. ¿Sí? Son las características de los procariotas. ADN único, ADN circular y se ubica en el citoplasma. Entonces, vamos a partir de ese hecho. Aquí tenemos el ADN de una célula procariota. ¿Vale? Entonces, lo primero es el proceso de iniciación. ¿Sí? Entonces, no iniciar en cualquier parte, ¿no? Justamente en la zona de inicio se denomina como ORI-C, ¿no?
es la zona de inicio de la replicación. Y esta zona está compuesta principalmente por bases llamadas adeninas y tinas. Eso es bueno, ¿por qué? Porque la ruptura, el ADN tiene que romper, tiene que abrirse. Es mucho más fácil que si fuese llena de guaninas. Entonces, el ser rico en adeninas y tibinas, es bueno para una abertura mucho más fácil. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es agrandar ese punto. ¿Vale? Pero antes de ello, lo siguiente. Imaginemos que el ADN es como una soga, ¿vale? Que tiene dos cuerdas bien torcidas. Es una soga. Entonces, tú cuando tienes una soga y la abres, ¿sí? Va a formar como un bucle, ¿cierto? Y este bucle va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, básicamente la replicación es eso, ¿vale? Es una soga con dos cuerdas y tú vas abriendo ese bucle y cada una de esas cuerdas va a servir como molde para la formación de la otra cadena. ¿Sí? Entonces, va a ocurrir de la siguiente manera. Vamos a cortar un segmento de ADN de esta manera. ¿Ok? Entonces, es el bucle que les decía. ¿Ya? Es el bucle que... ¿El origen dónde estaría? A ver, si me están siguiendo el raciocinio, tengo 3 puntos. ¿El origen de cuál punto sería? ¿1, 2 o 3? El origen, es la soga. Estoy abriendo la soga. ¿Y cuál punto es? 1, 2 o 3. El origen. Si yo lo empiezo a torcer nuevamente, voy a llegar a esto, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estaría el origen? ¿Punto? ¿Cierto? Entonces, básicamente, es una soga que lo estoy abriendo. Y estoy formando dos puntos de replicación. Entonces, ¿por qué es importante? Porque justamente a estas zonas, al punto 1 y al punto 3, se les denomina como replisomas, u horquillas de replicación. ¿Ok? Replisomas, horquillas de replicación. ¿No? Entonces, tanto el punto 1 como el punto 3. ¿La replicación dónde está ocurriendo? Justamente en estos replisomas. ¿Ok? Bien, a todo esto se le denomina como burbuja de replicación. Al bucle que te decía es una burbuja o bucle. Burbuja. ¿Ok? La burbuja de replicación. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? En cada uno de los replisomas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en cada uno de los replisomas? Pues bien, la unión de enzimas. ¿Sí? Esas enzimas que ustedes mencionaron, pues van a ser unidas. La primera, la girasa. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la girasa? Pues va a romper puentes de hidrógeno. Entonces, si nosotros dibujamos aquí la cadena, pongamos aquí tenemos adenina, timina, citosina, timina, adenina. Entonces, lo que ha hecho la helicasa justamente ha roto esto. Entonces, aquí tenemos los complementarios. Guanina, aquí sería adenina, y ¿cierto? Está siguiendo, ¿verdad? Antes eran complementarios juntitos, ahora como lo rompieron, cada uno está por su lado. ¿Quién se encargó de esa ruptura? La helicasa. ¿Ok? Entonces vamos a colocar aquí. Vamos a colocar el nombre, enzima número 1, helicasa. ¿Vale? Para hacer aquí el diagrama. Bien. ¿Qué más? A ver, volvamos a la soga, ¿ya? Entonces, es una soga que tú estás abriendo. Entonces, por física, por inercia propia, ¿qué va a pasar con esta soga? Va a querer volver a envolverse, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que la célula, el mecanismo que utiliza para justamente aliviar esa torsión? Entonces, ahí entra la girasa, ¿vale? La girasa, súper grande, con varios dominios, y que se debe encargar justamente de aliviar la torsión en ambos replisomas u horquillas.
¿Ok? Esto vendría a ser la enzima número 2, ojirasa. ¿Vale? ¿Cuál es la función? Repito, aliviar la torsión, ¿sí?, en ambos horquillas de replicación. Entonces, el primer paso ya está hecho, que es abrir la cadena de ANA. Y van a haber las proteínas especiales, ¿vale?, que se encargan de aliviar la torsión o de mantener separada, que son las llamadas SSB. ¿Ok? Entonces, la 3 vendría a ser esa de acá, ¿vale? Son proteínas de cadena simple que se encargan justamente de aliviar la torsión. La idea es que no se vuelva a cerrar, ¿vale? Es nuestra preocupación, que no se vuelva a cerrar. Bien, ¿qué más? Ahora, para la elongación. Todo eso estamos en la iniciación, ¿vale? Ahora empecemos la elongación. Para la elongación necesitamos un requisito fundamental, que es la adición de primers, ¿vale?, o cebadores. Y estos cebadores van a ser complementarios a la cadena móvil. Entonces, y eso se va a encargar justamente de la primasa, ¿vale? De enzima 4 de la primasa, la primasa, se va a encargar, ¿vale?, de adicionar los primers o cebadores. ¿Okay? Antes de eso, a ver, me faltó graficar algo importantísimo aquí, que es la dirección de cadena. Si la cadena azul es 5', 3', ¿cómo sería la roja? 3', 5'. ¿Ok? Bien, entonces, si yo coloco cualquier sector del azul, va a ser 5', 3'. ¿Ok? Entonces, veamos los cebadores. Los cebadores van a ser complementarios a la cadena móvil. ¿Qué dirección teníamos? 5', 3', ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué dirección será? Esa dirección del primer, ¿qué dirección será? Este primer, 3', 5', ¿cierto? ¿Me están siguiendo? Sí, porque si yo cojo cualquier parte del azul, va a ser 5', 3'. Entonces, el complementario tiene que ser 3'. Entonces, del vacío, esta secuencia, nosotros lo podemos analizar. ¿Y cuál sería la secuencia de este primer? Supongamos que es un primer súper pequeñito, de 3 pares de base. ¿Cuál sería la secuencia? Ojo, es una secuencia de ARN, no lo mencioné, pero es ARN. ¿Cuál sería? A, y ura. Recuerden, ARN con ADN, en lugar de timina, tenemos ura. ¿Ok? Entonces, esa secuencia chiquitita vendría a ser A5'. Perfecto. Entonces, eso podría ser la función de la primasa. Luego aparece ya la proteína más importante. Los dos son importantes, pero esta es la súper importante porque se va a encargar de elongar la cadena. ¿Que vendría a ser quién? La que elonga la cadena. La polimerasa. ¿Cierto? Entonces, la número 5. ¿Vale? ADN polimerasa 3. Entonces, pregunta. ¿La polimerasa qué hace? La polimerasa no sintetiza nucleótidos. La polimerasa coge un nucleótido y los une a la cadena bond. Es lo que vimos hace ratito. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? La única condición es que tiene que tener ¿qué extremo libre? Un extremo 3' libre. Te pregunto, ¿va a poder aquí adicionar nucleótidos sí o no? Tengo que hacer un poquito más chiquito esto. 3', 5'. ¿Va a poder adicionar nucleótidos en esta dirección? ¿Sí o no? ¿Es viable esto? ¿Sí o no? ¿Tiene extremo 3' disponible? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? ¿Es viable? Sí. ¿Tiene algún pero? No. Entonces, justamente esta cadena se le denomina cadena libre o cadena continua, ¿no? Porque la polimerasa está adicionando, ¿sí?, nucleótidos sin ningún problema. ¿Ok? ¿Tienen aquí todos? Sí, es una cadena líder, es la cadena en la cual solamente necesita un cebador, ¿vale? La cadena líder es aquella cadena que necesita solamente un cebador o un primer. ¿Ya? La otra cadena, ¿qué pasa? A ver, hagamos el mismo ejercicio. Si nosotros colocamos primers acá, ¿cuál sería la dirección?
¿Cuál será la dirección de este primer? 5' 3', ¿cierto? Pregunta, ¿la polimerasa va a poder hacer esta síntesis, sí o no? No, ¿cierto? Entonces, justamente esta cadena va a tener que retrasarse un poquito, ¿sí? Es por eso se llama cadena retrasada o rezagada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puede hacerse el proceso continuo. Va a necesitar un paso adicional. ¿Y cuál es el paso adicional? Es agregar pequeñas porciones de primers a lo largo de la misma. Es decir, se va a agregar porciones pequeñitas. ¿Cuál sería la dirección? 5' 3', ¿cierto? 5' 3'. Secciones chiquititas. Tal que, ¿sí? Al agregar estos primers, me van a servir de molde ¿para qué? Para que la síntesis luego sea en esta dirección. En esa dirección, ¿es posible, sí o no? Sí es posible, ¿cierto? Entonces, justamente esta polimerasa, que es la misma, ojo, para ambas cadenas, la polimerasa es la misma, va a poder hacer la síntesis de ambas al mismo tiempo. ¿No? ¿Por qué? Porque necesitamos agregar ¿qué cosas? Primers, observadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cadena líder y la cadena rezagada? En palabras simples, en que la cadena líder necesita solo un cebador. La cadena rezagada necesita múltiples cebadores para guiar a quién? A la polimerasa 3. ¿Sí? Para guiar a la polimerasa 3. Entonces, esta es la cadena rezagada que se llama. ¿Sí? ¿Claro aquí todo? Entonces, ¿qué es la diferencia entre cadena líder y cadena rezagada? Y listo, para finalizar, ¿qué faltaría aquí? ¿Qué falta? La polimerasa 1, ¿cierto? ¿Pero qué falta? ¿Qué tengo aquí? Tengo que eliminar eso. ¿Sí? No puede tener ARN dentro del mismo molécula. Entonces, el primer paso sería eliminar los ARN o los primers, ¿cierto? Eliminar. Entonces, la que se encarga de esa eliminación es la ADN polimerasa 1. ¿Ok? La ADN polimerasa 1. Y luego, ¿qué más me falta? ¿No? Una vez que elimino estos primers, tengo que unir, completar ese espacio que voy a dejar. Entonces, ¿quién se encarga de ahí también? Es la polimerasa 1. Entonces, la polimerasa 1 tiene dos funciones. Elimina los primers, sintetice y reemplaza sus espacios. Y finalmente, ¿vale? La ligasa se va a encargar de unir los fragmentos de la cadena rezagada. ¿Ok? Hay unos fragmentos chiquitos de la cadena rezagada, ¿cómo se denomina? Esos fragmentos chiquitos. Fragmentos de OCA. ¿Ok? Yo te pregunto, hay una pregunta de verdadero y falso. Digo, a ver, en la cadena líder se forman fragmentos con Kataki después de la síntesis de la polimerasa 3, ¿verdadero o falso? Falso, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Dónde están los fragmentos de Kataki? Solo en la cadena retrasada. ¿Sí? Entonces, os te digo, la polimerasa o la ligasa tiene un papel fundamental en la cadena líder, ¿verdadero o falso? La ligasa tiene un papel fundamental en la cadena líder, ¿verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Porque ¿dónde está la ligasa? Solo la cadena rezagada. La cadena líder nada, solamente necesitamos quién dentro de la cadena líder. La polilla, ¿quién más? Y a la primasa. Alguien tuvo que haber adicionado los primers, ¿no? Entonces, en la cadena líder necesita la primasa y obviamente la polimerasa. ¿Sí? ¿Claro? Bien, entonces eso es el proceso de replicación del ADN. Entonces se dice que es un proceso asimétrico. ¿Por qué? Porque tenemos una cadena líder y tenemos una cadena rezagada. ¿Ok? No hay simetría. ¿Ok? Entonces se dice que es un proceso asimétrico. Se dice también que es un proceso bidireccional. ¿Por qué? Porque tanto para esta dirección ocurre la replicación, como también para esta. ¿Okay? La replicación ocurre en ambos lados. Entonces dice que es un proceso bidireccional. ¿Ok? Y la última característica dice que es un proceso semiconservativo. ¿Qué significa semiconservativo? Significa lo siguiente, a ver. Tengo una molécula de DNA. ¿Ok? Tengo una molécula de DNA. ¿Qué significa semiconservativo?
significa que cada una de las hebras, van a actuar de molde para la síntesis de la nueva carga. Eso es lo que significa semiconservativo. Cada una de las hebras van a servir de molde para la síntesis de las hebras. ¿Ok? Semiconservativo. Son tres características, ¿ya? Semiconservativo, asimétrico y bidireccional. ¿Ok? Esas tres características se dan tanto en procariotas como en eucariotas. ¿Ok? En todos los organismos. ¿Ya? Esas tres características se dan tanto en procariotas como en eucariotas. ¿Claro? ¿Sí? ¿Está bien? No, semiconservativo, bidireccional y asimétrico. Ya, a ver, acá. Vamos a suponer que tengo esta secuencia de ADN, ¿vale? Yo voy a elegir cualquiera de las dos cadenas, la primera. 5' adenina, timina, guanina, citosina, 3', ¿vale? Entonces simplemente esa es la nomenclatura de mi cadena. ¿Ok? Listo. ¿Qué me dice la semiconservativa? Me dice que si, así como tengo 5', tengo también su complementario, ¿cierto? Yo no lo puedo colocar, lo puedo ver, no hay ningún problema. Pero en la replicación, ¿qué ocurre? Cada cadena sirve como molde, ¿sí? Para su subsecuente cadena. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos cómo sería la cadena, considerando que, supongamos que el gen se encuentra acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? 5', A, T, G, C, 3', ¿cierto? Acá, ¿cómo sería? A, T, G, C, 3', ¿cierto? Simplemente se repite. Pero a ver, durante esta replicación, ¿vale? Imaginemos pues que hay una mala inserción de un nucleótido. En lugar de adicionarse adenina, se está adicionando guanina. ¿Ok? Hay una mutación. ¿Sí? Esta mutación puede ser inducida, puede ser que este individuo comió un alimento altamente cancerígeno. Hay sustancias cancerígenas justamente que provocan que la polimerasa se confunda. En lugar de adicionar adenina, adiciona guanina, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando ponemos las mutaciones. O puede ser un evento natural, espontáneo, ¿no? Listo. El punto es el siguiente. ¿En la primera replicación se ve el problema? No, ¿cierto? En la primera replicación no se ve el problema. En la siguiente, ahí empezamos a ver cambios de secuencia. ¿Por qué? Esta de acá va a ser como molde, ¿cierto? Y voy a tener como mi secuencia 5', A, T, G, C, 3'. Hasta ahí, normal, ¿verdad? ¿Qué pasa en el otro lado? ¿Cómo sería la secuencia de mi gen? 5', A, T, AC, GC, ¿verdad? 3. Y los otros dos, no hay ningún problema porque se mantienen. A, T, GC, 3', A, T, G, C, 3. ¿Ok? Entonces, justamente aquí estoy viendo lo que se denomina como origen de una mutación o perpetuación de una mutación, ¿no? Que se va a mantener. En el cual esta secuencia de aquí es mi secuencia mutante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente este modelo semiconservativo me permite explicar cómo es que esta mutación se va a mantener en el tiempo. Entonces, aquí lo mismo, voy a hacer, si todo está bien, cada uno va a hacer su cadena continua, pero nunca más vamos a ver esa divina que vimos. ¿Sí? Ya es una mutación, es una secuencia totalmente nueva. ¿Sí? Entonces, esa fue una de las principales teorías también para entender la codificación. Cómo es que una mutación se va manteniendo en el tiempo, ¿sí? Una vez que haya ocurrido. ¿Sí? ¿Claro?
Bien, entonces, ahora, ¿vale? Para finalizar esta parte, vamos a ver la comparación con individuos eucariotas. ¿Ya? Bien, ahora comparación con individuos eucariotas. Ajá, entonces. Eucariotas. A ver, si les pregunto similitudes, las similitudes son las características que ya vimos anteriormente, es decir, bidireccional, semiconservativa, es asimétrica. Tanto en procariotas y eucariotas se hace el proceso. ¿Dónde está la diferencia? Primero, la velocidad. ¿Sí? En procariotas es un proceso mucho más rápido, en eucariotas es un poquito más lento, ¿no? 10 veces más lento. Entonces, esta es la diferencia muy puntual. Luego, uno que es bastante notorio es el tema de orígenes de replicación. ¿Recuerdan que procariotas, ¿no? Tenemos el ADN circular? ¿Cuántos orígenes tenía? ¿Cuántos orígenes tenía procariotas? Único, ¿cierto? Teníamos un único origen, OIC, único. ¿Sí? En eucariotas, ¿qué pasa? Primero, en eucariotas tenemos el ADN que está contenido, tenemos cromosomas. Vamos a buscar acá. ¿No? Entonces el cromosoma es lineal. El cromosoma es lineal. Entonces, ¿qué implica eso? Pues que tengamos múltiples orígenes de replicación. Múltiples burbujas de replicación. Cada origen va a formar una burbuja. ¿Ok? Entonces, eucariotas es eso, ¿vale? Múltiples orígenes de replicación. ¿Okay? Luego tenemos diferencias así a nivel de nomenclatura. Por ejemplo, en el caso de las bacterias se llama polimerasa 1, en el caso de los eucariotas se llama RNasa H. Pero es tema de nombre. Lo mismo para la polimerasa. Aquí tenemos dos unidades: polimerasa epsilon y polimerasa C. Sí, pero es el tema de nomenclatura. ¿Ya? ¿Qué otra diferencia? ¿Dónde ocurre? ¿No? En procariotas ocurre en el citoplasma, en eucariotas ocurre en el núcleo. ¿Sí? En el núcleo. ¿Vale? Bien. Y otro punto importante de ver es lo siguiente, ¿ya? Si nosotros vemos los eucariotas aquí, ¿sí? Vamos a ver que en la parte final, ¿vale? En la parte final tiene lo que se conoce como telómeros. ¿Ok? Telómeros. ¿Qué son los telómeros? Básicamente son secuencias de DNA altamente repetitivas. ¿No? Si nosotros vamos a esta secuencia, por ejemplo, ¿qué digo? Altamente repetitivas. Por ejemplo, tenemos AGC, AGC, AGC por 10.000 veces. ¿Ok? 10.000 veces. Entonces, son súper repetitivos. Entonces, generalmente, por ejemplo, un cromosoma suele tener, va a depender de la especie, ¿no? De 20 a 30 millones de pares de bases, ¿vale? Entonces, 10.000 es poquito, ¿no? En comparación. Entonces, ese telómero justamente son secuencias altamente repetitivas, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha visto de esto? ¿Cuál es la importancia de los telómeros? Primero, es que protegen al cromosoma durante el proceso de división celular. El cromosoma necesita migrar, necesita ir de un lado para el otro, entonces los telómeros le dan esa protección, le dan esa estabilidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Ahora su relación con la división o con la replicación del ADN. ¿Qué va a pasar con estos telómeros? Pues bien, lo siguiente. Esos solo se dan en eucariotas, ¿vale? ¿Sí? Solamente se dan en eucariotas.
¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos, ¿vale?, el proceso de replicación de los cromosomas. ¿Ok? De los cromosomas. Aquí tenemos cromosoma lineal. Entonces, cada cadena es molde, y aquí tenemos la cadena sintetizada. Va a llegar un punto, ¿sí?, en el cual tenemos este extremo. ¿Cuál es su extremo de acá? ¿Cuál sería su secuencia? Sería 3', 5', ¿cierto? Lo mismo acá. ¿Cómo sería? 5', 3'. ¿Ok? Pregunta. ¿La polimerasa puede hacer esta síntesis? ¿Sí o no? ¿La polimerasa puede hacer esta síntesis? ¿Sí o no? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene un extremo 3' disponible. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Después que la polimerasa 1 libera estos primers, no va a poder hacer la síntesis de la nueva cadena. Entonces, ¿va a quedar qué cosa? Un espacio. Es decir, va a quedar una eliminación de pares de bases. ¿Sí? Se elimina pares de bases después de cada replicación de la ADN. ¿Y eso cuál es su importancia clínica? ¿Por qué es tan importante? Por lo siguiente, ¿no? Se ha observado que eso está relacionado directamente con el envejecimiento de una célula. ¿Ok? Es decir, con la senescencia celular. ¿Sí? Mientras más replicaciones tiene una célula, más se desgasta su telómero. Si se desgasta su telómero, está asociado con declive de su edad a lo largo de la vida. Entonces, por ejemplo, individuos con 80 años, individuos con 20, individuos con 2 años, se analizan sus telómeros, vamos a ver que la diferencia está aquí, ¿sí?, en la disminución de los. Por eso que justamente en los últimos 10 años ha habido un apogeo, un boom de estudiar y ver cómo es que nosotros podemos mantener estos telómeros a lo largo del tiempo. Entonces, la hipótesis es esa, ¿no? Si es que no hay un acortamiento del telómero, entonces la célula no va a envejecer y por lo tanto pues va a tener sus funciones normales y eso podría alargar el tiempo de vida de cualquier individuo. ¿Ok? Entonces, hay mucha inversión en esto, muchos millones para lograr justamente disminuir por lo menos la velocidad de ese momento, ¿sí? No sea tan drástico. Entonces, pero es un campo para ver súper. Falta mucho por encima, ¿vale? Entonces, aquí gráficamente, simplemente, ¿cuál es la relación entre edad y replicación del DNA? Por ejemplo, se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la edad y la replicación del DNA? Básicamente, en cada replicación, ¿qué ocurre? ¿No ocurre en cada replicación? Hay un acortamiento de telómero. ¿Sí? Hay un acortamiento de telómero. ¿Por qué se da ese acortamiento de telómero? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos, la polimerasa no puede sintetizar teniendo un 5' disponible. ¿Okay? Profe, ¿por qué eso de no ocurre en las bacterias? Porque es circular, ¿no? Al ser circular, hace que siempre tengamos un extremo 3' disponible. ¿Ya? Entonces, como es lineal, se acaba el camino y es muy corto de ayudar. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ya ver, 14. Vamos a hablar de PCR, ¿cierto? Entonces, PCR, en términos así, para entender cómo funciona, es básicamente una replicación in vitro. ¿Sí? Replicación in vitro, es decir, en laboratorio. ¿Ok? Replicación in vitro. ¿Sí? Entonces, por ser una replicación in vitro, yo les pregunto, ¿qué es lo que necesitaríamos en cuanto a equipamientos, en cuanto a reactivos? ¿Qué sería? ¿Qué serían sus requerimientos? Sé que es replicación in vitro. ¿Qué necesita para la replicación? ¿Ah? ¿Qué necesita para replicar un DNA?
¿Ya ven? El punto de origen con algo más. ¿Qué le estamos verificando? Primero, ADN molde, ¿cierto? Tengo que verificar algo. ADN molde. Ya, ¿qué más? Enzimas, ¿cierto? Enzimas, pues. ¿Cómo dice la clase ahorita? ¿No? Enzimas. Ya, girasa, helicasa, DNA polimerasa 3, DNA polimerasa 1, Primasa. ligasa. ¿Ok? Bien. Entonces, es lo que necesito para hacer replicación. ¿Ok? Eso es lo que necesito. Entonces, para la PCR también debe ser esto. Vamos a ver cómo es que se ha desarrollado la PCR y cómo es que nosotros, bueno, los que han creado eso, cómo han podido reemplazar uno de esos productos. Bien, antes de esto, a ver, un pequeño paréntesis. Si nosotros queremos hacer diagnóstico, ¿no? Vamos a suponer que queremos hacer diagnóstico, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un parásito, ¿vale? Entonces, primero necesitamos qué cosa, la muestra, ¿cierto? Muestra. ¿No? Entonces hay diferentes tipos de muestras, algunas pueden ser invasivas, otras no mucho. Entonces, ¿qué tipo de muestras debemos tener? ¿Qué tipo de muestras es toque? Vamos. ¿Qué muestra? Queremos, por ejemplo, diagnosticar, vamos a ver aquí, nuestra hipótesis es que el individuo está infectado con tenia. Tenia sólida, ¿vale? Tenia sólida. No, tenia sólida es muy grande. Uno parece enfermedad. Entra la célula, un parásito entra la célula o la bacteria. Brucela, ¿no? Entonces queremos diagnosticar brucelosis. ¿Ya? Bien. Entonces, podemos tener varios tipos de muestras, ¿cierto? Lo menos invasivo, ¿qué podría ser? Ni siquiera tocas a la animal. Ese, ¿cierto? Es porque no necesitas mucho contacto. Más invasivo, ¿cuál podría ser? Sangre, ¿cierto? El suero, entonces, sangre. Un poco más invasivo, ¿qué podría ser? ¿Cuál? Hisopado, ¿cierto? Hisopado. Y algo súper invasivo, una biopsia. ¿Cierto? Tenemos diferentes niveles de muestra. Entonces, ¿cuál utilizamos? Va a depender mucho del tipo de parásitos que queramos detectar. Algunos parásitos que son pues, extracelulares, otros intracelulares, algunos donde tenemos en algún tejido determinado. Entonces, en ese caso, por ejemplo, donde tengamos algún tejido, necesitamos hacer biopsia. En este caso es súper invasivo, ¿cierto? Tenemos que utilizar herramientas para hacer estas biopsias. El hisopado, ¿cuál es la ventaja del hisopado? En comparación de la sangre, por ejemplo. En comparación con la sangre, el hisopado. ¿Por qué, por ejemplo, cuando hacían diagnósticos de coronavirus en su época, no hacían hisopado y no hacían solamente sangre? Se puede cultivar. Se puede cultivar. También puede ser cultivo, pero ¿por qué? ¿Cómo? Ya, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué no sacaban sangre? O sea, ¿por qué ese tipo de muestra? ¿Qué me da el hisopado que no me da la sangre? Entonces, básicamente, ¿el hisopado qué es? Es un raspado ¿de qué? De células epiteliales. ¿Cierto? ¿Qué están haciendo el hisopado? Están raspando células. ¿Cierto? Entonces, tengo gran contenido de células. En la sangre no, en la sangre solamente las células circundantes. ¿Cierto? La sangre contiene solo células secundarias. Entonces, células como glóbulos blancos y de núcleo, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el hisopado es lo más cercano, comillas, a una biopsia, ¿no? La biopsia sí es tejido. Entonces, hay más cantidad de células. ¿Ok? Bien, entonces supongamos que hace el hisopado, para detección de luz. Entonces, el primer paso, si tenemos la muestrita. Tenemos la muestra. ¿Ok? Entonces, va a haber aquí, ¿qué cosa? Va a haber células, en este caso, de bacterias, ¿no? De la brucela,
¿cierto? Pero también va a haber de quién, del huésped, ¿cierto? Va a haber celdas del huésped. Tenemos celdas del huésped. Y así como también va a haber algunas otras celdas de otros microorganismos, normal, ¿no? Cuando estés lisofado, no va a haber solamente parásitos o microorganismos, sino va a haber otros microorganismos que ya habitan con nosotros, normal. Hay un montón de microorganismos para estar entre nosotros que sean parte de la simbiosis. ¿Ok? Entonces tenemos esos materiales genéticos. El primer pasito es justamente liberar el ADN. Entonces a ese proceso se llama lisis celular. ¿Ok? A este paso se le llama lisis celular. ¿Para qué? Para liberar el ADN. ¿Y tener qué cosa? Un tubito solo con ADN. ¿Ok? Pero ADN de todos los tipos. ¿Vale? El ADN de todos. Aquí vamos a tener solo ADN, ¿sí? Tanto del microorganismo como de todos los que les he mencionado anteriormente. ¿Ok? Esto debería ser un pool de ADN. ¿Ok? Entonces, lo fácil, por así decir, sería, ¿qué sería? Llevar eso de aquí al microscopio y ver cuál es el ADN del microorganismo. Los programas, ¿cierto? Pero todavía no hay tecnologías para eso. El ADN es sumamente pequeño, no hay forma de llevar al microscopio el ADN, es absurdo. ¿Ok? Entonces, justamente hay herramientas para evaluar eso. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, tengo el ADN, se puede medir la concentración de ADN, la calidad, etc. Es el primer pasito, ¿vale? Aislar ADN. El siguiente paso va a ser lo siguiente. Entonces, nosotros aquí, esta muestra la grande, por así decirlo, ¿sí? Voy a ver lo siguiente, ¿no? Voy a ver que tengo el ADN del parásito, pero también tengo el ADN de otros microorganismos y el ADN de quién? Del huésped. ¿Ok? Entonces, pregunta. Si tengo, por ejemplo, vamos a poner 10 moléculas de DNA, o tengo 10 millones de moléculas de ADN, ¿cuál es más fácil observarlo? ¿10 o 10 millones? Si tengo 10 moléculas de DNA, o tengo 10 millones de DNA, ¿cuál sería más fácil observarlo? 10, o sea, ¿no va un poquito más fácil observarlo? Mientras más cantidad de DNA tengo, va a ser más fácil observarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito replicar. ¿Sí? Necesito que este DNA se replique millones de veces. Pregunta: si yo replico el ADN o replico una porción de ADN, ¿cuál sería más barato? Tengo dos opciones: replicar todo el ADN del parásito o replicar solamente una porción. ¿Cuál sería más barato? Una porción, ¿cierto? Por lógica, ¿no? Más barato en el sentido de que, en cuanto a los insumos que voy a utilizar. Entonces, replicar solo una porción pequeñita, obviamente va a ser mucho más barato que replicar todo el ADN. Justamente aquí entra lo que se llama PCR. ¿Por qué? Porque PCR, como les había dicho, es replicación in vitro, pero no de todo el ADN, sino de una porción de este. ¿Ok? Entonces, a esa porción justamente se le va a denominar marcador molecular. ¿Ok? ¿Qué es un marcador molecular? Es una sección, es un gen que es específico ¿para quién? Para el parásito que estoy estudiando. ¿Ok? Si este marcador molecular también está presente en otros microorganismos o en el huésped, sería absurdo replicarlo, ¿cierto? Porque no voy a poder distinguirlo. Entonces, este marcador tiene que ser específico ¿de quién? Del parásito del microorganismo que yo estoy evaluando. Entonces, ¿y cómo lo determino? Hay una palabra para ello, que son los llamados primers. ¿Ok? ¿Qué vendría a ser un primer? Un observador, que es la secuencia de ADN que va a delimitar mi marcador molecular. ¿Ok? Entonces, la magia de la PCR, ¿dónde está? En la elección de los. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, yo no quiero identificar brucelosis, quiero identificar el huésped, una porción del huésped, un gen. Entonces, utilizo primers específicos para mi. ¿Ok? Entonces, la magia de la PCR parte de saber elegir los primers adecuados para un marcador molecular de lo que yo quiero diagnosticar. ¿Ok? Listo. Entonces,
Eso sería. Ahora, ¿la PCR en qué consiste? Consiste justamente en lo que se había dicho, ¿no? Replicación in vitro. Pero justamente la persona que le escribió la PCR, que se ganó su premio Nobel de conocimiento, observó algo importante. En principio, para hacer PCR se tendría que necesitar todas estas enzimas, ¿cierto? Pero la síntesis de proteínas o aislar proteínas es un proceso sumamente caro. Es sumamente caro. Por más que hayan pasado los años, ¿no? Comparación de cuando descubrieron por primera vez el PCR, ahora las tecnologías han avanzado, sigue siendo un proceso muy caro. Y aislar cada una de estas enzimas sería pues sumamente caro. Y la persona que descubrió eso, que fue Canis Mullis, ¿no? Por allá por 1986, observó lo siguiente. Miren. Colocó el ADN, ¿vale? En un baño María. ¿Sí? Colocó el ADN en un baño María. Entonces, el ADN estaba pues, feliz ahí, sin ningún tipo de interferencias. No, vamos a colocar baño María, qué sé yo, 37 grados centígrados. Pero esta persona aumentó la temperatura y lo llevó a 96 grados centígrados. ¿Y qué observó? Observó justamente una abertura de las cadenas. ¿Okay? Se abrieron se rompieron los enlaces puentes de hidrógeno. ¿Okay? Pero ¿cuál fue lo más revolucionario? Que al disminuir la temperatura, a 72 grados centígrados, por ejemplo, ¿qué pasaba con el ADN? Se volvía a unir. ¿Ok? Se volvía a unir. Pues básicamente, ¿qué proteínas estamos reemplazando por el calor nada más? Tirasa, helicasa, las SBS. ¿Solo con calor? Solo con aumentar la temperatura, estoy diciendo que el ADN se abre. Nada más. ¿Ok? Y disminuir la temperatura y el ADN se cierra. Entonces, estas dos proteínas que son caras, ya las estoy reemplazando solo con calor. Listo. ¿Qué más? La región o lo que va a permitir replicar no es todo el ADN, ¿cierto? Sino solamente una porción chiquitita del ADN, ¿no? Una porción bien pequeñita. Entonces, lo que delimita eso, ¿quiénes son? Los primes. Entonces, lo que sí necesitamos justamente es adición de primes. ¿Ok? Necesitamos adición de primes. Entonces, la primasa lo necesitamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la primasa? Síntesis de primes. Yo le estoy colocando directamente los primes. Entonces, yo no necesito primasa. Entonces, no necesito girasa, no necesito helicasa, no necesito primasa. ¿Vale? ¿Qué más? Como yo no estoy replicando todo el ADN, no estoy replicando, no tengo ni cadena libre ni cadena rezagada, solamente tengo cadena libre. Entonces, ligasa ni polimerasa 1 tampoco voy a necesitar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estoy replicando todo. Si estuviese replicando todo, ahí sí necesitaría, pues. Pero no, estoy replicando solo una porción súper pequeña. ¿Ok? Y ya está. Entonces, con esto tengo mi técnica de la PCR. Entonces, tengo el ADN, tengo los primers y se va a elongar, ¿sí? Siguiendo la dirección, ¿sí? Ya todos sabemos que es 5', 3, ¿cierto? 5', 3. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y los pasos se llaman, la primera se llama desnaturalización. Desnaturalización. ¿Sí? El siguiente, cuando se une el primer a la cadena, se llama hibridación. Y cuando se forma la nueva cadena se llama elongación. ¿Ok? Entonces, la PCR tiene estos tres pasos. Tengo mi cadena de DNA, se desnaturaliza, primer paso, desnaturalización. Segundo paso, se unen los primers, hibridación. Y tercer paso, se elonga la cadena, un proceso llamado justamente elongación. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Este objetivo dura 40 ciclos, 40 veces, ¿no? Entonces, de cada molécula de DNA, ¿saqué cuántos aquí? 4, ¿cierto? De cada una, ¿cuántos estoy sacando? Y así. Entonces, después de 40 ciclos, ¿qué voy a tener? Voy a tener más de 30 millones, ¿sí?, de copias de este segmento. ¿Sí?
más de 30, 40 millones de copias de ese segmento. Entonces voy a tener millones de copias porque es exponencial, ¿cierto? Es un crecimiento exponencial. Voy a tener millones de copias de este fragmento. Entonces, al final del PCR, ¿sí? Aquí en este tubito, al final del PCR lo que voy a tener que coser es mi tubito con millones de copias de este fragmento. ¿Todas son iguales, sí o no? Todas son exactamente iguales en cuanto a... ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es copiando. ¿Ok? A esos fragmentos se llaman amplificadores. Se está amplificando. ¿Sí? Amplificadores. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo de la PCR, ¿no? Entonces, el equipo justamente que ocurre en la PCR se llama termociclador. ¿Por qué termociclador? Porque va ciclando ¿qué cosa? La temperatura. ¿Ok? Va ciclando la temperatura. Va cambiando, sube, baja la temperatura. Entonces, eso aquí vendría a ser PCR propiamente la amplificación de un fragmento determinado. ¿Quién lo determina ese fragmento? Los premios van a determinar este fragmento. Entonces, ahora, ¿cómo visualizo eso? ¿Sí? Entonces, para visualizar eso, se utiliza justamente una técnica llamada electroforesis. ¿Ok? Entonces, aquí una forma muy simplecita, ¿qué es la electroforesis? La electroforesis justamente es una membrana. ¿Vale? Y tiene poros, ¿vale? Tiene muchos millones de poros, ¿sí? Entonces es un material especial, monoglaroso, ¿sí? Tiene millones de poros, ¿sí? Entonces estos poros, ¿por qué son importantes? Porque van a permitir que partículas ingresen por ellos, en este caso mi ADN. Entonces lo que vamos a hacer es, justamente se coloca acá, ¿sí? Tenemos el pozo 1, 2, 3, 3 pocillos. Lo que vamos a hacer es colocar esta muestra, ¿sí? Se coloca esta muestra. Recuerden que son fragmentos del mismo tamaño, ¿cierto? Fragmentos del mismo tamaño. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esta muestra va a migrar por esa membrana. ¿Y por qué migra? Porque nosotros le vamos a colocar cargas eléctricas. ¿Recuerdan qué carga tiene el ADN? Negativa. Si ve una carga positiva, ¿qué va a pasar? Va a empezar a migrar. Entonces, esos fragmentitos, ¿sí? Vamos a dejar de azul, van a empezar a migrar, ¿sí? Van a empezar a migrar. Todos iguales, ¿por qué? Porque todos tienen el mismo tamaño, ¿sí? Entonces todos van a pasar por los poros a la misma velocidad. Tal que al final se van a ubicar en una altura determinada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos mi muestra con, vamos a borrarlos, ¿verdad? Mi muestra después de hacer electroforesis. ¿Ok? Mi muestra después de hacer electroforesis. Imaginemos que tenemos el pocillo 2 y que no amplificó, ¿por qué? Porque no tenía ADN molde. Entonces, mi tubito en la muestra 2, ¿qué va a tener? Va a tener solamente lo reactivo, no va a tener nada. Entonces, cuando va a haber electroforesis, ¿qué va a pasar aquí? ¿Se va a formar bandas, sí o no? No. Entonces, el individuo positivo es un individuo negativo. ¿Para quién? Para el ¿ok? Entonces, el pozo 2, ¿por qué? Porque no había ADN molde. Al no haber ADN molde, no va a ocurrir la PCR, no va a ocurrir la amplificación, por lo tanto, el correr en la membrana simplemente no va a salir. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que es la PCR, las muestras cuando nos diagnosticaban, ¿vale? En su momento, SARS. ¿Ok? ¿Claro? ¿Más o menos? Igual, les van a dar comentarios, ¿sí? Diapositivas y videos, ¿no? Para que ustedes vean por ejemplo de electroforesis en mayor detalle. Ahora contar el tiempo, pero lo checan en los videos, ¿vale?